Hora del almuerzo y hora de hablar de un fin de semana que para unos fue el 4 de julio, pero para otros fue un momento de elección presidencial. Y tenemos que hablar de las elecciones presidenciales que en tiempos de COVID-19 ocurrieron en República Dominicana y que representa hasta ahora los resultados preliminares en este día lunes a esta hora de la tarde, cuando ya sabemos que la Junta Electoral ha prometido para esta noche más detalles sobre los resultados. Pero para cómo se ven las cosas en este momento, ya tenemos información para analizar lo que le viene al siguiente presidente de este país. Carlos Asilis, dominicano, Globista Investments en Miami. Qué gusto me da saludarte y ahora en este contexto de análisis que tú conoces muy bien, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Gabriela, espero igual tú. Igualmente, sí, aquí andamos preocupados por lo que pasa en la Florida, donde tú estás, y donde estoy yo en Georgia con los casos de COVID-19 que están subiendo, y ahora entendiendo que Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno es el que está concentrando, quien concentra hasta ahora 54% de los votos de esta contienda presidencial de hace unas horas. ¿Qué me dices de las ideas del candidato y lo que estás viendo perfilarse? Sí, buenas tardes, Gabriela. Las ideas del candidato radican en una apertura de la economía del sector privado. Su trasfondo de formativo radica en el sector empresarial, sector turismo, construcción, y es una persona que tiene lineamientos de, vamos a decir, de apertura económica, donde el sector privado ocupa un papel importante. Eso por un lado, y por otro lado, la reforma del sector laboral para inyectar una mayor eficiencia a la economía. Y en tercer orden, y quizás más importante, es el fortalecimiento de la gobernabilidad. En un país que obviamente en los escalafones de transparencia internacional ha ocupado algunos escalafones peores, ¿no? En cuanto a niveles de corrupción, y es de todos conocido. Entonces, hasta cierto punto, y las encuestas así lo arrojan, su victoria refleja más bien, como muchas veces sucede en elecciones en todo país, un voto en contra de la corrupción. Y por lo tanto es un cambio, es realmente un giro, se va a ver, habrá realmente, será perceptible un antes y un después en esta era si es que se confirma él como el ganador. Sí, se entiende que sí, y no es mi opinión, es decir, en función de del análisis de algunos analistas políticos en República Dominicana, y cuando uno identifica el perfil de desempeño de algunos miembros de ese partido, como la señora Milagro Ortiz Bosch y demás, son personas con una integridad intachable. El mismo expresidente Mejía, aun cuando es algo controvertido el desempeño en su gestión, pero hay trasfondo que muy pocos explican, ¿no? Del por qué hubo crisis en ese momento. Muchas veces esos desequilibrios se encuentran en el periodo previo, ¿no? De otros partidos, pero nunca se le tachó de niveles de corrupción, de ser culpable de niveles de corrupción, como se le ha tachado a las últimas administraciones. Entonces, creo que sí, al ver los datos y siendo objetivo, hay razón de que, por la cual los dominicanos acojan una postura esperanzadora de un cambio para el país a nivel de gobernabilidad. ¿Qué me dices del momento económico en el contexto del COVID? Más allá de quién gane, ¿qué urge hacer en República Dominicana, que además tiene como vecino un país en constante crisis, el más pobre del hemisferio occidental, por supuesto Haití? Sí, absolutamente. El desafío que va a enfrentar el nuevo gobierno, muy posiblemente del señor licenciado Abinader, es un perfil bastante desafiante en función de varios factores. Uno, evidentemente, es ese ancla, ese factor limitante que representa el compartir una frontera con el país más pobre del hemisferio occidental, que es Haití. No tan solo eso, sino que en una coyuntura histórica internacional especialmente desafiante como consecuencia de la COVID-recesión mundial o depresión mundial. Pero más allá de esto, estamos hablando de una economía que depende mucho de la exportación de servicios turísticos. Y como todos sabemos, la industria turística ha sido una de las más golpeadas, más duramente golpeadas, como consecuencia del COVID, y con este resurgimiento del virus en Estados Unidos, en propia Latinoamérica, pues las perspectivas a corto plazo son desafiantes. Más allá de ello, existe también, en tercer orden, el hecho de que en gran medida el crecimiento económico dominicano de los últimos 10 a 15 años ha estado motorizado por un aumento en la deuda pública. Ha habido colocaciones de deuda en los mercados internacionales a una velocidad vertiginosa,
no tan solo desde la perspectiva de la propia historia económica dominicana, sino también desde la perspectiva regional latinoamericana. En un periodo donde muchos países latinoamericanos, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, por razones propias de ser exportadores de commodities y los precios colapsaron, no pudieron colocar deuda en el mercado internacional, y Dominicana, al ser importador de commodities, tuvo vientos de cola, no vientos de frente, sino vientos de cola por los últimos 10 años. Entonces, a veces es más importante tener suerte que hacer las cosas bien. Entonces, Dominicana ha tenido mucha suerte y ahora los vientos están cambiando. Entonces, esa es la otra dinámica, Gabriela, que el nuevo gobierno tendrá que lidiar. Y tercero, el COVID. Dominicana es uno de los países con las métricas del sector salud más desfavorables de la región latinoamericana, tristemente hay que admitirlo, con lo cual, dado que es una economía muy expuesta al transporte y al tránsito internacional, ha sido uno de los países más afectados de la región con el COVID, y eso obviamente ha redundado negativamente en los niveles de infección. Entonces, en el muy corto plazo, el nuevo gobierno va a encarar el desafío del COVID a nivel de salud, de sanidad. En segundo orden, el impacto económico continuo, fruto del golpe sobre el sector turístico. Y en tercer orden, obviamente, estas otras dinámicas estructurales como Haití. Estaba yo revisando mientras tú explicabas en dónde van por la data del COVID-19 para preguntarte cómo tomó a República Dominicana, ahora que me estás hablando de esta circunstancia de emisión de deuda, etcétera. Más de 29,000, casi 30,000 contagios ya reportados, más de 700 fallecidos allá en República Dominicana. Y entonces, ¿cómo tomó el COVID-19 a las autoridades? ¿De qué tamaño era la cobija? ¿No tan chica, no tan grande? ¿Para quién alcanzó? Claro. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que hubo un corte en ¿Para la... quién alcanzó, digamos, que la cobija, es decir, las medidas y las arcas públicas, para quienes alcanzaron? Porque ahora estamos hablando de, cuando estamos en estos países de Latinoamérica y los analizamos, sabemos que que están con condiciones preexistentes, que no tienen el margen fiscal que tienen otros países en el mundo, y entonces de las prioridades hay que decidir cuáles prioridades, y si es que alcanza la cobija, me refiero a quién alcanzas a cubrir, ¿no? Claro, absolutamente. Sí, los grados de libertad, Gabriela, son muy limitados. Son muy limitados en función de que los recursos del sector salud son mucho más limitados que en países mayores como Argentina o México. Pero en segundo orden, que ha habido niveles de infección importantes a lo largo de partes de centros poblacionales de Dominicana, particularmente la zona del Gran Santo Domingo. En cuanto a los paquetes de asistencia económica, ha sido algo limitado. Ha habido algunas medidas que se han tomado. En enero el Estado colocó en los mercados internacionales 2.500 millones de dólares aproximadamente, y ha accedido a girar cerca de 650 millones de dólares del Fondo Monetario en el mes de junio, me parece. Pero evidentemente esto, ligado a otras medidas de recorte de tipos de interés en una economía donde el sector financiero es altamente centralizado a las grandes empresas, es la triste realidad. Las empresas medianas y pequeñas tristemente han sido muy duramente golpeadas. Ha habido algunas medidas, pero de un impacto altamente limitado. Ha sido un fenómeno regional latinoamericano, pero en el caso dominicano es importante. Entonces, yo diría que a mediano plazo, Gabriela, el lado positivo es que Dominicana está bien posicionada a mediano plazo en función de toda esta dinámica China-Estados Unidos, que va a favorecer a países como México y Dominicana, por todo este fenómeno del reshoring o el onshoring, que se dice en inglés, es el volver, ¿no?, a una reversión de la inversión de países de ultramar como China, Vietnam, hacia las Américas. Y México y Dominicana, yo entiendo, y Centroamérica son los más beneficiados. Eso va a ayudar a las zonas francas dominicanas. El turismo en su momento también volverá, pero no va a ser en los próximos semanas o meses. Entonces, hay un gran desencaje en el corto plazo. Entiendo que el nuevo gobierno va a tener que emitir deuda o acceder a crédito oficial a través del Fondo Monetario, la AID, el BID. O sea que yo anticipo que eso se va a dar, y evidentemente tiene que priorizar su rango de acción.
Claro, háblame de las remesas para muchas de estas familias, obviamente muchos de ellos pues con baja capacidad de ahorro y simplemente como mecanismo de consumo. ¿Cuánto han dependido las familias de esta fuente también de ingresos ante la falta de ayuda del gobierno? Y cuánto, digamos, en esta reactivación, digamos, muy incipiente, muy frágil, de mucho riesgo del turismo, digamos que habría necesidad de hacer alguna otra estrategia adicional adecuando a República Dominicana como epicentro turístico, pero mirando hacia el siglo XXI, es decir, cuán desarrollado está el turismo y sobre todo los empleos en el sector turístico, ajustándonos a una realidad más tecnológica. Claro, no, es un gran punto, Gabriela. En primer orden, el turismo representa el 20% del PIB dominicano. Es un monto, una tajada porcentual enorme. En segundo orden, las remesas representan cerca del 10%, dependiendo del año, del PIB. Ahí ya van 30%. Y luego las zonas francas también representan cerca del 8% del PIB. Entonces, son tres renglones sumamente importantes. En el sector turístico, un país donde el nivel de educación generalizado, ¿no?, es bastante bajo, la hospitalidad del dominicano, que es mundialmente conocida, o por no decirlo Sí. así, regionalmente conocida, a la vez de la belleza natural de esa mitad de isla que es dominicana, pues, y el posicionamiento tan próximo a la costa este de Estados Unidos, donde vivimos muchos hispanoamericanos, que nos resulta muy conveniente desplazarnos a la isla para turismo, pues esos son factores muy positivos. Yo creo que el turismo sí volverá, pero a nivel de crecimiento a mediano y largo plazo, Dominicana tiene que promover un mayor grado de libertad económica. Algunos de los mensajes e intervenciones que yo he tenido en ocasiones anteriores se centran en el sector financiero dominicano. La banca dominicana es una banca altamente alcohólica, es esta realidad. Los fondos de pensiones, los puestos de bolsa, los bancos están íntimamente ligados, no tan Déjame, te solo entre interrumpo, sí. te interrumpo Sí. porque tuve un problema tecnológico y me estabas empezando a hablar de la banca y me rehúso a perder esta parte de tu explicación tan importante. Estabas empezando en la Claro. banca. Claro. Adelante, Carlos. Está hablando de la banca. Sí, tu pregunta es muy Sí. importante, ¿no? Porque tu pregunta es más allá del corto plazo, léase Ujú. los próximos 3 meses a 12 meses, con estos desafíos particularmente importantes que hemos tratado, más allá, mediano y largo plazo, en el año 2, 3, 4, ¿no?, del nuevo gobierno, y más allá, a largo plazo, ¿cuáles son los cuellos de botella, los factores limitantes del crecimiento de República Dominicana? Evidentemente la educación, el bajo nivel educativo de la población es Pues me estoy sonriendo porque la tecnología nos está jugando una pasada para que completes tu idea, pero es muy importante lo que estás diciendo, los cuellos de botella, y empezaste por la educación y ahí terminabas cuando tuvimos esta pequeña interrupción. Te escuchamos. Claro, no, seguro, Gabriela. Hemos tratado ya el tema del corto plazo. El desafío en el corto plazo, 3 meses a 12 meses, es un desafío más bien en el plano financiero. Cómo estabilizar una economía que está atravesando por un golpe histórico, ¿no?, que es el COVID, etc. Tu segunda pregunta es, a mediano y largo plazo, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento de la República Dominicana a la vez de las oportunidades de crecimiento y los focos de atención? Evidentemente el nivel educativo representa un cuello de botella muy importante para las aspiraciones de crecimiento económico y de desarrollo humano en República Dominicana. No es un problema que se puede solventar a muy corto plazo, pero evidentemente hay que empezar, como dicen los chinos, ¿no?, el adagio chino, o el proverbio chino, una gran travesía con un primer paso. Yo entiendo que el nuevo gobierno también va a profundizar en ese ámbito. Más allá de esto, el tema del sector turismo, que representa el 20% de la economía, eh, hay un límite, ¿no? El sector turismo no puede representar el 100% de la economía. Es muy fácil crecer una economía con un sector exportable como turismo, de cuando no representa nada, a representar el 20%, pero esto no es una isla pequeña, no es Claro, Dominica, es una isla con más de 10 millones de habitantes. claro. Entonces, aquí un factor muy limitante para el crecimiento de la economía dominicana es el sector bancario financiero. Como muchos países de la región,
Tristemente, el sector financiero dominicano es altamente oligopólico en su naturaleza. No me atrae amigos en el sector bancario dominicano el de yo decir esto, pero es una postura que la he tenido por muchos años. Sí. Yo creo que el sector financiero dominicano está invertido en tu internet o la mía. Sí, bueno, Pero es muy sí, importante el tema que estás marcando. En muchos países de la región, como en Dominicana también, hay estos oligopolios y no sirven los bancos para crecer hacia adentro, sino que hasta incluso hay algunos en Centroamérica que crecen más por cosas que hacen afuera que por cosas que hacen adentro, es decir, no apuestan adentro. ¿Qué pasa en tu país? sí, tristemente es la realidad, Gabriela. Es decir, y es una posición que he tenido desde hace muchos años, puramente un reflejo de los hechos. Es decir, cuando estudiamos la estructura propietaria del sistema financiero dominicano, vemos que, no sé si te perdí, Gabriela, No, creo aquí que te estoy. perdí. Vemos que yo te alcanzo a escuchar perfecto. Vemos, sí, vemos que la estructura propietaria del sector financiero dominicano, que incluye la banca comercial, los puestos de bolsa, las asociaciones de fondos de pensiones, es una estructura muy incestuosa en cuanto a estructura propietaria, pero más importante aún es los niveles de renta extraordinaria que se advierten en el sector son sumamente elevadas, que es motivo de orgullo para muchos profesionales de la finanza en Dominicana, pero en realidad la razón primordial radica en la estructura de mercado, que es una estructura altamente oligopólica. Eso es relevante para el bienestar social, porque muchos estudios académicos a nivel mundial, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, demuestran que uno de los motores más importantes en el desarrollo, no tan solo en el crecimiento económico, sino en el desarrollo humano, radica en la libertad del sector financiero. Y ese grado de libertad del sector financiero en Dominicana es muy acotado, es muy limitado. Entonces, lo vemos también signos de ello en la baja proliferación de empresas del sector MIPYME, ¿no? De sectores micro, pequeña y mediana empresa. Y esa es la triste realidad. Entonces, yo entiendo y espero, como dominicano, que el nuevo gobierno, obviamente que uno de los focos de atención primordiales radique en inyectar mayor grado de libertad al sector financiero. Pues ojalá que se cumpla, porque en este momento, como tú y yo hablamos muchas veces al teléfono, Carlos Asilis, si hay una cosa que nos ha preocupado desde que comenzó esta crisis es la potencial destrucción de empresas formales, MIPYMES, ¿no? Micro, pequeñas y medianas empresas, y que los bancos no sean parte de la solución y sean más un problema, pues es un revés muy serio para lo que nos impuso el COVID-19. Así que no sé si hay algo más que quieras agregar. Me parece que ha sido exhaustivo este análisis sobre lo que le viene al futuro presidente, quien quiera sea confirmado ya por la autoridad electoral en las próximas horas, Carlos. Así es. Bueno, yo en resumen diría, Gabriela, que el periodo más desafiante de la nueva administración está centrado en los próximos, vamos a decir, 3 a 12 meses. Yo creo que ese es el foco primordial. Y luego a mediano plazo hay mucha tela por donde cortar para básicamente inyectarle de mayor bienestar, a propulsar un mayor bienestar al pueblo a través de una verdadera reforma, no tan solo del programa y la estrategia económica del país, sino también de la inspiración que se desprende de niveles de gobernabilidad más cristalinos, por así decirlo. Claro que Gracias a ti, sí. Gabriela. No, gracias. Y bueno, seguimos pensando que son los financieros, los que tienen el control del internet de Carlos, que no lo dejaban. Es una Así broma, que parece no, ser. que no lo Sí. dejaban terminar su idea sobre este tema. Pero bueno, así son las cosas en este COVID-19, más digamos, del día a día, más humano. Este no es el gran estudio y contamos con internet y dependemos de los proveedores de internet y también del clima. Un abrazo, Carlos. Gracias.